Nuevamente, por la gracia del Señor, estamos aquí para servir a Dios y a ustedes. Es día lunes 6 de enero y es un gusto saludarles a todos los hermanos y hermanas que nos miran allá por las islas del Caribe, en República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y otras islas más. No digamos aquí en Norteamérica, como es Canadá, Estados Unidos y México. Y así nos vamos a Centroamérica desde Belice a Panamá. Y, por supuesto, Suramérica, Europa. Donde quiera los hermanos sigan estas transmisiones, nos alegra ser de bendición para sus vidas por medio de estos estudios que traemos a la ley y al testimonio. Gracias por su sintonía. Si gustan, denle un like, comparta con amigos, compañeros o familiares e invítenle a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Queremos también, hermanos y hermanas, decirles que el versículo de memoria para este día, no dejen de aprendérselo, porque está muy hermoso. Y es el que se encuentra en Juan 1:29. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermosa manera de identificar a Jesús por parte de Juan. No deje de aprenderse este versículo. Le animo a que lo mantenga ahí en su memoria, y así también el de ayer. Una vez más, Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios bendiga a todos aquellos que se aprendan este versículo. También quiero aprovechar para decirles que no dejen de apoyar este ministerio para que siga haciendo la obra del Señor, que consiste en predicar 24/7 por los 4 canales de televisión y la radio, que están rentados en la ciudad de Dallas, la ciudad de Houston, la ciudad de San Antonio y la ciudad de Austin. Miles de personas tienen la oportunidad de conocer el mensaje de los 3 ángeles y su brazo derecho, la Reforma Pro Salud, porque 24/7 por esos medios de comunicación, el mensaje está fluyendo para todo aquel que ande buscando la verdad. ¿Cuántas personas no me han dicho que andaban con el control remoto buscando canales y de repente se encontraron con nuestro canal y les llamó la atención lo que estaba saliendo y se quedaron y ahora no cambian de canal? Otros me han dicho que se posesionó el control ahí y le daban y ya no quiso funcionar. Y dijeron: bueno, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Y no les quedó más que quedarse mirando y ahí el Señor los tocó. Otros dicen que querían buscar otra cosa, pero que por alguna razón cuando encendían el televisor siempre les caía en ese canal. Y dicen: no entendía, ¿por qué siempre me caía ahí si no era eso lo que yo buscaba? Y así, hermanos, vinieron y se quedaron y han abrazado este mensaje. Eso me lo han dicho católicos, me lo han dicho metodistas, bautistas, de todo tipo de religiones o de iglesias. Oh, mis hermanos, ¿cuántas personas sus ojos se les han abierto a la verdad cuando a través de estos medios de comunicación han sido alcanzados y han oído el mensaje de Dios? Por eso es que, aunque son $54,000 al mes y la cantidad es bastante alta, no dejo de decirle al mundo: no cerremos estos canales por falta de dinero. No dejemos que las personas dejen de escuchar el mensaje del Señor, porque ya no hay recursos para pagar los canales. Hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Y hoy quisiera que no fuera la excepción y usted se haga presente y haga llegar aquí diezmos, ofrendas y donaciones especiales que permitan seguir proclamando este mensaje. Pero no solo eso, también seguir atendiendo a los enfermos gratuitamente aquí en nuestro centro de estilo de vida. Porque vamos con el mensaje de los 3 ángeles, proclamándolo en la radio y la televisión, y vamos también con el brazo derecho, la Reforma Pro Salud y la obra médica misionera, atendiendo a los enfermos aquí en nuestro centro de estilo de vida. Y vamos por otra parte, llevando adelante la segunda fase del proyecto médico misionero, como es la escuela tipo Madison, la construcción. Y para eso ocupamos también las donaciones. Así que no dejen, hermanos, este día de mandar esos diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Pero no deje también de tomar en cuenta lo que le decía.
ayer y la semana pasada, de hacer del mes de enero el mes de las primicias y entregarle al Señor lo primero que usted recibe en concepto de salario, entregárselo completo, completo sin tocarle nada. En eso consiste las primicias, como la primer cosecha que se saca, que era para Dios en el tiempo de Israel, así el primer salario que recibimos es para Dios y luego depender de Él para el resto del año. Estamos haciendo del mes de enero el mes de las primicias y le animo para que usted participe y ejerza fe. Comience el año dando un paso de fe y luego vea lo que Dios va a hacer para el resto de los días. Ojalá que más de alguno se anime a entregarle la primicia al Señor. Bueno, hermanos y hermanas, después de haberles dado estas invitaciones, quiero ahora presentar al hermano que me va a acompañar para desarrollar el estudio. Se trata del joven Natanael Matos, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, pastor. Buenos días, mis hermanos. Una vez más estamos para presentar la escuela sabática y agradecemos a Dios por esta gran oportunidad que nos da de compartir todos juntos lo que nos enseña la santa palabra de Dios a través de la lección para este día. Así que en este momento vamos a postrarnos de rodillas e invocar la presencia de nuestro Dios en esta ocasión. Amantísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias, oh Padre, por todos tus beneficios, todas tus maravillas en favor nuestro. Y al mismo tiempo te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo amado en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestra redención. Te pedimos, Señor, que en este día, a través de esta lección que vamos a estudiar, tú nos hables, nos instruyas, nos enseñes y nos capacites para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Este día vamos a mirar cómo en el Evangelio de Juan, Cristo es presentado como el Cordero de Dios por parte de Juan el Bautista. Estamos hablando de dos Juanes, ¿verdad? Es decir, el Evangelio de Juan, el apóstol Juan, presenta a Juan el Bautista, presentando a Cristo como el Cordero de Dios. Y eso tenía implícito una misión de sacrificio que traía a Cristo. Al identificarlo de esa manera, cuando Jesús acudió a Juan para ser bautizado, ¿cómo lo identificó? Y dio testimonio de su misión a aquel público que tenía ahí. Sí, pastor. Aquí nos dice Juan 1:29 y creo que ya hemos analizado ese versículo, pero no está de más volverlo a analizar. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Leemos también el versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Impresionante, me llama la atención cómo Juan presenta a Jesús a la multitud, al público, y destaca dos virtudes principales: Cordero de Dios y Hijo de Dios, porque esas son las dos cosas más impresionantes que vemos en la figura de Cristo. Hijo de Dios, todopoderoso, Dios Padre eterno, príncipe de paz, pero al mismo tiempo se humilló y se encarnó en la forma de un cordero para pagar nuestra salvación. Pero eso que Juan el Bautista dijo, que Jesús era el Cordero de Dios, eso, hermanos, no era otra cosa que decir: en él se va a cumplir la profecía de Isaías. La profecía de Isaías 53, 4 al 7. ¿Qué decía esa profecía? Dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ah, hermanos, qué profecía más, digámoslo así, fuerte, la que cumpliría Cristo. Y que Juan está diciendo, Él es el Cordero. Él es el que Isaías había dicho. Hermanos, ¿cómo conectó la gente que escuchó a Juan decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Cómo conectó eso en sus pensamientos? Sin duda, como que Él era el que incluso iba a morir. Y sin duda como que Él debía ser perfecto. Debía ser sin tacha alguna. Pero los que conocían la profecía de Isaías sabían que llegar a identificar a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo implicaba esta misión de sacrificio, hermanos, que el profeta decía. La misión de sufrir nuestros dolores, de ser azotado, de ser herido y abatido por nuestras rebeliones, de recibir el castigo de nuestra paz y el de curar a todos por medio de su llaga. Ah, mis hermanos, el de ser angustiado y afligido. Todo eso implicaba en aquella identidad que Juan estaba haciendo de Cristo al decir que Él era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. ¡Qué misión! ¡Qué misión la que Juan estaba hablando allí que Cristo haría! Impresionante. Ustedes saben que ya para nosotros eso es algo que ya se cumplió, pero que los efectos de su cumplimiento nos siguen alcanzando. Y efectivamente, hermanos, es porque Jesús ha sufrido nuestros dolores y llevado nuestras enfermedades y herido por nuestras rebeliones. Es por eso que usted y yo tenemos esperanza de salvación. El Señor, por su llaga, hermanos, nos ha curado de la enfermedad del pecado. Y aunque andábamos descarriados y apartados del camino, cuando Cristo cargó sobre Él el pecado de todos nosotros, hermanos, allí se abrió la oportunidad, la puerta, para que pudiéramos nosotros entrar en esa relación, en esa salvación que Cristo hizo posible. Así vemos que lo que se cumplió en Cristo, por su gracia, nosotros estamos prácticamente sintiendo los efectos, recibiendo la bendición que como resultado ha dado todo eso. ¿De dónde profecía, hermano Natanael? ¿Qué nos dice al respecto en la siguiente cita? Sí, nos dice lo siguiente. Cristo fue el Redentor del hombre en el principio del mundo, en igual grado en que lo es hoy. Antes de revestir Él su divinidad de humanidad y venir a nuestro mundo, el mensaje evangélico fue dado por Adán, Set, Enoc, Matusalén y Noé. Abraham en Canaán y Lot en Sodoma llevaron el mensaje, y de generación en generación, fieles mensajeros proclamaron a aquel que habría de venir. Los ritos del sistema del culto judío fueron establecidos por Cristo mismo. Él fue el fundador de su sistema de sacrificios, la gran realidad simbolizada por todo su servicio religioso. La sangre que se vertía al ofrecerse los sacrificios señalaba al sacrificio del Cordero de Dios. Todos los sacrificios simbólicos se cumplieron en él.
Alabado sea su nombre. Todo el sistema de sacrificios, todo lo que presentaron los profetas, los patriarcas, fue la proclamación de la misión redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora al llegar Él y Juan declararlo como el Cordero de Dios, estaba allí el cumplimiento, la esencia de todo aquello que se había proclamado por tantos años. Pero interesante, hermanos, que todos hablaron de Cristo. Todos hablaron de lo que Él vendría a hacer en este mundo. Miren, desde Adán dice, Set, Enoc, Matusalén y Noé, Abraham en Canaán y Lot en Sodoma. Todos estos llevaron el mensaje de aquel que habría de venir. ¡Wow! Es un hilo desde el Edén, hermanos, hasta ahora, que todavía está allí y que se está, por la gracia del Señor, proclamando el mensaje de que Cristo va a venir. Aquellos lo proclamaron en relación a su primera venida, pero nosotros lo seguimos proclamando en relación a su segunda venida. Oh, hermanos y hermanas, cómo estos hombres fueron instrumentos del Señor y cómo inclusive el sacrificio de Jesús hasta se había establecido en aquellos ritos y ceremonias que se hacían en el santuario. De manera que, como Juan lo hizo ante su público, de presentar a Cristo, identificarlo como Cordero, vamos a mirar ahora qué fue lo que hizo ante sus discípulos, porque Juan tenía discípulos. ¿Cómo presentó a ellos Juan a Jesús, hermano Natanael? Leemos aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 y 36. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Eso se convirtió prácticamente en un eslogan que Juan presentaba cada vez que veía a Cristo, porque esa es la mayor realidad, la mayor esencia, el mayor mensaje, que Cristo es el Cordero. Fuera de Él no hay salvación, no hay expiación, no hay perdón para nosotros. Ahora, en Él, como Cordero de Dios, tenemos esperanza. Y eso el profeta Juan lo transmitió a sus discípulos, y a partir de allí ellos también comenzaron a creer en Cristo y a seguirle fielmente. Sí, porque efectivamente el efecto de las palabras de Juan en ellos hizo que lo siguieran. Pues el verso 37 dice: le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. En otras palabras, Juan, a ti te hemos seguido hasta aquí. Ha sido nuestro maestro, pero ahora vamos a seguirlo a Él, porque tú lo has identificado como el Cordero que necesitamos. Tú lo has identificado como el Cordero de Dios, el Cordero que se necesita para que nosotros seamos salvos. Él es el sustituto. Oh, mis hermanos, produjo un efecto tan poderoso en los corazones de ellos que lo siguieron. Como dice aquí Natanael, presentar a Cristo como la esperanza para el pecador, como la salvación que necesita el ser humano. Presentar a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, va a tener un efecto en el corazón del que lo oye, de manera que lo va a seguir. Así nosotros miramos qué ocurrió con estos 2 discípulos de Juan. Inmediatamente se convirtieron en discípulos del Señor. ¡Qué hermoso! Ahora vamos a mirar en el don de profecía, en 2 párrafos que vienen a continuación. El primero, en el deseo de toda la gente, páginas 111 y 112.
y el segundo en Primeros Escritos, página 154, cómo la sierva del Señor Elena White amplía más lo que hemos leído. ¿Qué te parece, Natanael, si tú te lees la primera cita y tu servidor la segunda? Excelente. Nos dice lo siguiente: al día siguiente, después del bautismo de Cristo, mientras dos discípulos estaban cerca, Juan volvió a ver a Jesús entre el pueblo. Otra vez se iluminó el rostro del profeta con la gloria del invisible, mientras exclamaba: «He aquí, el Cordero de Dios». Las palabras conmovieron el corazón de los discípulos. Ellos no las comprendían plenamente. ¿Qué significaba el nombre que Juan le había dado? ¿Cordero de Dios? Juan mismo no lo había explicado. Dejando a Juan, se fueron en pos de Jesús. Y aquí podemos ver también que Juan simplemente era un mensajero, un guía hacia la realidad, hacia la esencia, hacia la confirmación de todas las esperanzas. Pero él en sí mismo simplemente era un medio. Ahora, él mismo guió a sus discípulos a Jesús y ellos automáticamente le siguieron y encontraron en él un Salvador y al mismo tiempo un gran maestro al cual seguir y proclamar sus enseñanzas poderosas. Sigue diciendo el don de profecía, que Juan informó a sus discípulos que Jesús era el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Mientras terminaba su obra, enseñó a sus discípulos a mirar a Jesús y seguirlo como el gran maestro. La vida de Juan estuvo cargada de tristeza y abnegación. Anunció el primer advenimiento de Cristo, pero no se le permitió presenciar sus milagros ni gozar del poder que el Señor manifestó. Juan sabía que debía morir cuando Jesús asumiese las funciones de maestro. Rara vez se oyó su voz fuera del desierto. Hacía vida solitaria. No se aferró a la familia de su padre para gozar de su compañía, sino que se apartó de ella para cumplir su misión. Oh, hermanos y hermanas, qué siervo de Dios, Juan el Bautista. Como también tuvo el privilegio que todos los profetas hubieran querido tener, la de poder mirar al Mesías del que habían hablado tanto, de poder contemplar al verdadero Cordero que por años y años había estado siendo, digamos así, figurado o simbolizado en aquel animalito inocente que se ofrecía en el santuario. ¿Cuántos hubieran querido tener el privilegio de Juan? Pero estaba en los planes del Señor que ellos solamente lo vieran de lejos, mas Juan lo miró de frente y pudo decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Este es el que por tantos años hemos esperado. Mis hermanos, me llama la atención que en la cita anterior que leyó Natanael, dice que las palabras conmovieron el corazón de los discípulos. Yo te pregunto a ti, ¿qué despierta en ti oír de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Sabiendo todo lo que eso implicó en la vida de Jesús, sabiendo todo lo que eso lleva, digamos así, de por medio o de trasfondo, ¿qué efecto causa en tu corazón? Los discípulos de Juan se conmovieron y ellos, aunque no comprendieron plenamente aquello, dijeron: si es el Cordero de Dios, es Él nuestra esperanza, y se fueron con Él. Hermano, hermana, el sacrificio de Cristo por ti, el que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario por ti, el que haya derramado su sangre preciosa por ti, el que haya sido azotado por ti, hermano, hermana, el que haya sufrido tanto por tu culpa, ¿qué despierta en tu corazón? ¿No te conmueve saber de que alguien que no cometió las barbaridades que tú tal vez has cometido
haya muerto en tu lugar, ¿no te conmueve? Yo quisiera invitarte a que reflexiones sobre el sacrificio de Cristo, sobre esa misión que cumplió, y que mires cuánto te ama y que todo lo hizo para que tú seas salvo, y que tu corazón se conmueva y digas, lo menos que yo puedo hacer es servirle, es seguirle, como los discípulos de Juan que se fueron tras él. ¿Por qué no le sigues, hermano, hermana? ¿Por qué tú, querido radioyente y televidente y hermano que nos ves por el internet, por qué tú no haces una decisión ahora de seguir al Señor? Sabiendo que Él es el Cordero que quita tu pecado, sabiendo que Él es el que por su gran sacrificio te ha salvado. ¿Por qué no lo sigues? ¿Por qué no te declaras su discípulo? Yo creo que hoy es un buen día para que hagas esta decisión. Yo creo que hoy es un buen día para que tú te rindas a los pies de Jesús y le digas gracias por haber muerto por mí. Gracias por ser el Cordero que murió en mi lugar. Este es el momento para que tú le digas gracias por ser mi Salvador y ayúdame a mantenerme a tu lado, sirviéndote y siguiéndote por el resto de mi vida. Hoy es el momento, hermano, hermana, y yo creo que deberías de hacerlo junto con nosotros a través de una oración. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Amante Padre, te damos gracias por ser tan bueno con nosotros, que enviaste a tu Hijo Jesucristo como tu Cordero, que podía satisfacer todo lo que demandaba, tristemente, la culpabilidad de nuestro pecado, pues demandaba la muerte. Y Cristo, como el Cordero, fue el que murió en lugar de nosotros. Por eso te agradecemos por tan grande amor, por tan grande sacrificio. Y Padre, queremos suplicarte que si el pecado nos ha endurecido y escuchar esto, pues no nos inmuta, seguimos siendo lo mismo. Señor, te rogamos que ablandes nuestro corazón para que verdaderamente sintamos lo mismo que sintieron los discípulos de Juan, que se conmuevan nuestros corazones y que nos lleve eso a declararnos discípulos tuyos y a seguirte. Señor, te rogamos en esta hora que tú nos ayudes para formar parte de tus discípulos en este tiempo, para seguirte, Señor, y mantenernos siguiéndote hasta el último día de nuestra vida. Gracias por haber muerto por nosotros, oh Jesús. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias por haber sido nuestro sustituto. Gracias porque en tu gran sacrificio nosotros fuimos alcanzados y ahora sabemos que no solo podemos ser perdonados, sino también salvados de la muerte eterna. Así que en esta hora nos entregamos a ti, nos rendimos a ti y te pedimos que nuestro corazón sea solo para ti. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.